aparte, qué chévere hacerlo en una tienda de arte. O sea, qué chévere también tenerlo por Con un roncito que hube. ¿Quieren? Primero, bienvenidos a este espacio, se llama Uno a Uno por The Five Star Books, donde llevamos un poco más la vulnerabilidad y todo esto un paso más adelante, hablando de no solamente obras literarias, sino también las obras cinematográficas. Entonces, primero, felicitaciones por todos los logros que has obtenido, felicitaciones por haber ganado este premio en el Festival de Cannes. Demasiado emocionante por ese lado. Contanos un poco, y esta es una pregunta bastante interesante con la que quiero iniciar. ¿Cuál crees que es la diferencia que tiene en común un poeta y un director? La diferencia, yo no, para mí no había. Es que yo era como canalizar el proceso de la creación del cine a través de un poeta. Yo creo, pues digamos, la poesía es un arte un poco más del pasado, aunque hay muchos poetas actualmente, pues la poesía vivió un auge tal vez en otras épocas y ahora es más como, pues ha evolucionado también, por así decirlo. Ahora hay una juventud muy fuerte en la poesía. Yo sentía que había una generación de poetas que representaba una visión del arte más hacia el pasado, ¿sí o no? Que es como mucho como el universo un poco más bohemio de la poesía, ¿no? Pero para mí el proceso creativo de este poeta, por ejemplo, y sus frustraciones, es un poco como la exageración de mis propias frustraciones. Porque el poeta, en realidad, que no es Weimar, es el poeta, es Oscar, es muy exagerado, es muy idealista en su lucha con la poesía. Pero muchos poetas también son así, cuando uno los ve como en su universo, como que sienten como si su obra fuera similar a la de Rimbaud, a la de Rilke, a la de estos grandes, y a lo mejor para Rilke también era así en su época, ¿no? Como esta... entonces es como que yo sentía como una frustración en un punto de mi trabajo y sentía que se asemejaba más a la de un poeta de Medellín que a la de un cineasta, porque igual el arte, el oficio del cineasta es muy reciente, es algo muy nuevo en la sociedad de Medellín y en Colombia en general. ¿Cierto? Uf, hay una pregunta que vos haces ahí, me encantaría, entendiendo que también en tus películas, en todo esto, vos das esta visibilidad de lo que es Medellín, también de la violencia que lo atraviesa. Vayamos un poquito más a un mundo existencial. ¿Vos alguna vez te has hecho la pregunta de si serías un artista si hubieses nacido en otra parte o en otra Colombia? Como, ¿qué dice tu contexto de haberte vuelto un cineasta? No sé, pues yo siempre sentí que de alguna manera tenía una sensibilidad artística desde muy joven porque me gustaba mucho la música y muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de estar por fuera un tiempo estudiando cine y hice algunas cosas por fuera, pero es difícil pensarlo, es difícil entenderlo porque pues la vida es una serie de accidentes también y uno está en ese lugar que es Medellín y yo he crecido y he vivido y vivo en esa ciudad, entonces hace parte de mí y no se trata de retratarla, aunque sí, pero es más como de una manera natural, porque como yo vivo ahí y habito y soy un ser activo en la ciudad, pues es inevitable que todo lo cuente en ese escenario, pues que es Medellín. ¿Pero alguna vez vos has pensado qué hubiese sido de mí si tal vez yo no hubiese nacido aquí? ¿Te has cuestionado si tal vez serías el mismo artista que habla de cosas de esta gama, de ese estilo? Y que tanto como de tu crianza, la sociedad en la que estuviste, todo esto te hace hoy ser quien está detrás de estas películas, con este estilo, con todo. Pues yo sí creo que no lo sé, es difícil, ¿no? Es una pregunta bastante difícil. ¿Qué piensa Weimar? No, lo que pienso es que
es muy complicado uno pensarse en otros contextos, máxime cuando de alguna manera creemos en lo que decía ahora Simón, en el sentido de que estamos en el lugar y hay unas causalidades. Entonces uno cree que ganó la carrera por este lado, y si se hubiera vivido en otro lado, quién sabe si esa carrera se hubiera ganado para llegar a la vida, pero seguramente si es uno, sería la misma esencia en cualquier lugar del mundo. Me gusta esa visión, ¿ah? Vos ahí tocado un tema y es que, vean, yo cuando me vi la película, la parte musical me mató, pero me di cuenta que vos en el colegio habías tenido un tema con querer ser un músico, con querer ser un rockstar. Me gustaría saber también hasta qué punto este estilo musical que vos tenés influenció y se metió en la película. Y si un poeta fuera una canción, ¿cuál sería? Bueno, yo sí que a mí me gusta pensar mucho en un poeta como una cumbia. Como una cumbia. Sí. Me gusta pensarlo como un vallenato también, porque creo que es la búsqueda de hacer algo que es popular, que la gente pueda disfrutar y que conserve el valor de arte. Y creo que en la vallenato hay mucha poesía, por ejemplo, en la música popular colombiana. O en no sé, Alfredo Gutiérrez, Rodolfo Icardi, que son poetas también, o los poetas de juglares en la costa. Son como... Y son muy populares, porque yo pensaba en la película como algo también, como que cuando uno piensa en poesía, piensa también que puede ser algo muy aburrido para la gente, ¿no? Como para ciertas personas, como que les gusta la poesía, pero a mucha gente no le gusta la poesía, o le gusta Neruda o estos poemas, pues como más... pero pensaba mucho como en una cumbia. Pero incluso cuando estábamos pensando en la música de la peli, fue un accidente también muy bello porque fue esos músicos que encontramos y que pusieron su granito ahí, pues de una manera muy ellos, como que vieron la peli o ellos entraron a la película cuando íbamos a empezar a rodarla y a medida que íbamos rodando les íbamos mandando el material y ellos iban haciendo sesiones como improvisadas y salían con esas cosas y era un trío de vientos. Entonces fue muy, muy bello como ellos mismos crearon esas composiciones. Ve, aprovechando que vos estás acá, yo me enteré de cómo vos llegaste a Weimar, que fue por Facebook. Más o menos, Más o sí. más o menos. Aunque yo siempre digo Facebook, no estoy seguro, hay que preguntarle al sobrino a ver si fue. Ok, me encantaría saber más o menos cómo fue ese proceso de vos encontrar no solamente Weimar, sino el casting, porque es una mezcla también como de personajes que eran actores, pero también de gente extremadamente natural. ¿Cómo fue eso y cómo cuando vos lo viste a él, vos dijiste, este es... Bueno, eso no fue tan así. ¿Cómo fue? Pues empiezo yo o empiezas vos. Entonces, un sobrino de la señora llamado Carlos Eduardo Duque, es amigo de Simón. Ellos tenían cierto contacto y Carlos sabía de la película y sabía medianamente cosas de ella y se dio cuenta de algo del personaje y me vio a mí en el personaje. Entonces le dijo a Simón y Simón le dijo, pues si el hombre quiere que presente el casting. Entonces más o menos por ahí vamos. Pues nosotros empezamos, fue un casting muy largo. Nos tomamos, yo quise empezarlo con mucha antelación para hacer un mapeo muy grande de actores. Yo quería al principio que fueran actores profesionales y de hecho le hicimos un casting muy grande a muchos actores profesionales y formados. Pero también queríamos hacer un llamado, buscar personas en el universo mismo de la poesía, como poetas, pero también escritores, músicos o hasta profesores, como mezclar esos dos universos para que se sintiera muy real. Entonces hacíamos llamados, estaba el equipo de casting que lo encabezaba John Bedoya, y pues con un equipo bastante comprometido que fue por todas partes buscando poetas y actores. Y hacíamos llamados públicos. Entonces Carlos, que es el sobrino de la esposa de aquí de UE, él y yo somos amigos y estábamos pues, hablando. Cuando él vio la publicidad del casting, él me dijo, mira, este puede ser
tu poeta, porque en la publicidad decía buscamos el poeta y tal. Entonces, Con ciertas características. sí, entonces yo lo vi. Mi primera impresión, porque yo en ese momento tenía una idea, claro, estaba buscando actores formados, como quería primero hacer el ejercicio de buscar actores formados porque creía que era muy complejo el personaje y de hecho lo era. Y aquí Weimar pues lo que hizo Weimar en la película es enorme, o sea, el trabajo que Weimar hizo de meterse, convertirse en actor fue muy grande, ¿no? Entonces por eso yo pensaba, y de los diálogos, por ejemplo, entonces al principio pensaba mucho como en actores. Entonces cuando la primera vez que Carlos me manda a mí el perfil, yo se lo paso a John, le mando a John o le digo que manda el correo al grupo de, nosotros tenemos como un correo de la peli, y como para hacerle una prueba yo según entiendo después al principio no quería o no estaba seguro, No, tal, pues que pero él lo seguro hizo. iba a estar unos 600 ahí, cine y tal. Yo quiero saber, Tan, vos, ¿cuál es tu reacción en este proceso? ¿Cómo estás vos esperando, haciendo los procesos? ¿Vos qué pensabas? No, inicialmente pues lo que pensaba era que de pronto iba a ir a perder el tiempo en ese casting, porque ya había muchos actores profesionales muy tesos, y yo qué, pero entonces me fueron convenciendo ahí entre Carlos Eduardo y Clarice, y ya cuando llegamos la primera vez al casting, pues me sentí bien con el señor que mencionó, Con John, sí. John, que es muy curioso porque a uno lo ponen a improvisar, le cuentan una historia y después le dicen, vea, después de lo que le conté, usted tiene que convencer a su niña que le dé plata, algo así. A su hija, sí. A su hija. Y entonces uno empieza, y eso sí, por nada del mundo, mire la cámara. Entonces me preguntaban en una entrevista en la Universidad Nacional 100.4, la cuña ahí de la Universidad Nacional de Medellín, que entonces que cuánto había sido que me había demorado en el casting, ¿no? Eso fueron por ahí 4 o 5 minutos y una eternidad mientras el compañero decía corten, porque así no terminara, no podía mirar la cámara y la cámara siempre es como le da una tentación. Entonces, a partir de ahí, de ese primer casting, bueno, ya los primeros días, inclusive yo le comentaba a los muchachos, a los estudiantes, yo soy profesor en un colegio en Río Negro, desde el primer momento, antes del casting, ellos ya sabían que iba a proyectar un casting para una película, eso todo una película. Y ya a partir de ahí, esperando, ¿será que sí? De todas maneras presentó el casting, uno me queda con la duda, y de todas maneras, si uno lo presentó, pues bacano si queda. No, a los 3 o 4 meses nada, no, ya. Más. Ya, sí, por eso, No, ya pero 3 o porque 4 fue un meses, proceso. nada. Y ya, ya lo descarté y pasó más de un año y ahí sí me llamó. Pero es porque nosotros, o sea, hacemos como un mapeo. Sin embargo, y no sé si sabías que, claro, uno queda con esos videos, que son las pruebas de Weimar, pero es una base de datos que al final termina siendo enorme, una base de datos del casting. Y yo, como uno también está como escribiendo todavía el guión, yo Weimar lo veía mucho también en la prueba, yo la veía, pues sin haberlo llamado, porque nosotros llamamos varias veces, como a varias pruebas, pero a él le habíamos hecho la primera prueba y yo lo veía. Inclusive buscaba, yo a veces buscaba, por ejemplo, él tenía un YouTube que hizo para la pandemia con sus alumnos, como él es profesor y en la pandemia no era virtual, entonces tenía como unos videos de él dando clases, ¿no? O hablando en YouTube, porque si uno empieza como ahí como a stalkear un poco y ver y buscando más al actor a ver cómo es, y me parecía muy interesante, pero todavía como que uno de cierta manera también está entendiendo a quién es ese personaje, ¿cierto? Y lo que Weimar como ser, como con sus expresiones, con su forma de ser, con su forma de hablar, construye al personaje. Porque una vez uno decide es Weimar, es como que uno le entrega a él el personaje, porque es él. No quiere decir que sea Weimar, porque Weimar es muy distinto al poeta. Weimar está casado, tiene 3 hijos, tiene una familia, pues es una persona muy funcional. En cambio, el poeta es una persona pues que vive con la mamá, pues pero sí es un poco como prestarle, es como cuando hablan de encarnar a un personaje, es como esa palabra encarnar, ¿no? Claro. Como que es hacer, como ser poseído un poco, y entonces es como prestarle toda esa expresividad y toda esa forma de hablar, de correr, la manera como corre, porque cuando corría tenía
Y eso, y de cierta manera, Weimar lo que tiene es una empatía muy grande, hacia la gente le genera una empatía enorme que tal vez el personaje en el papel no tenía. El personaje era más, tal vez era como y eso yo creo, porque yo no soy, yo puedo ser como más serio, más sobrio, y entonces eso puede generar menos empatía con el personaje. En cambio, Weimar tiene unas formas, una personalidad que genera mucha empatía. No sé si te das cuenta, o sea, como con la gente, ¿no? En todo caso, ahí también es bueno anotar que claro, las vidas son muy distintas, las de Oscar y la mía, pero sí había cierta afinidad en cosas de la misma vida. Es decir, Oscar amante de la poesía, yo también. Oscar frustrado en literatura, yo también. Tanto Oscar como yo nos ganamos en la década de los 90 algún reconocimiento con Casas de la Cultura y hubo la posibilidad de publicar, pero después no pasó nada con nosotros en literatura. De alguna forma también padres de familia y también gustadores del licor. Entonces, claro, cuando Simón dice que Weimar le prestó cosas a Oscar, pues Oscar, de todas maneras, fue un personaje que lo recibimos con cariño y tratamos de vivirlo a pesar de que las historias de vida son distintas. Hay una frase que a mí me encanta en la película y dice algo así como: el problema no es el reconocimiento, el problema es uno. Que a vos te lo dicen en la película. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Y vos quedas como... Efraín. Sí, y vos quedas como, ¿qué carajo me acaban de decir? Me encanta también saber y como entender hasta qué medida, porque me fascinó la forma en cómo te muestran a vos como un poeta, pero también este otro lado de un poeta, ¿no? Como vulnerable, como contradictorio. ¿Ustedes cómo ven el fracaso? Si un artista debe pasar por el fracaso para efectivamente formarse y poder mejorarse a sí mismo, y en qué momento interno ustedes creen que también hay esta batalla entre el fracaso y el éxito, porque por más de que llegue el éxito uno se puede seguir sintiendo como un fracasado. No, lo que pasa es que el problema no es el reconocimiento, sino que el problema es uno, es así. Es decir, seguramente muchas personas van en búsqueda del reconocimiento permanentemente y no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque están buscando más el reconocimiento que tratando de ser ellos mismos. ¿Sí? Okay. Y por otro lado, lo que usted decía del fracaso, yo creo que no sé si necesariamente todo artista debe pasar por el fracaso para después alcanzar grandes logros, pero sí creo que el que pasa por el fracaso puede tener unas obras, digamos, más holísticas de la vida misma, en el sentido de que conoció el fracaso y su obra va a brillar más. Entonces me parece que es como un territorio sagrado ahí, pero el problema es que muchas veces el artista se queda eternamente fracasado y hasta ahí llegó. Entonces depende mucho de cada quien y no me acuerdo lo último que apuntar. Todo bien. A mí me gustaría preguntarte de vos cómo ves eso también reflejado en tu vida, porque vos decís como que tenemos muchas cosas, muchos parecidos, tanto un poeta como yo, como Weimar. ¿Cómo vos ves todo este tema? Y mientras vos hacías esta película, ¿vos alguna vez pensaste en lo que para vos significa el fracaso también en tu vida personal y lo acercaste de otras formas? Claro, claro que sí, sobre todo ahí una vez que Oscar estaba todo triste y miraba su librito que no había podido, no había pasado nada con él después y no vendía ni un libro. Yo ahí sí me acordé mucho cuando me gané el primer concurso de cuento de Navidad Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo en el Carmen de Lloral, y claro, entonces como que ese reconocimiento y esa empatía con el personaje hacen que uno de todas maneras se vuelva como a mirar a sí mismo, y lamentablemente no es como la fuerza, digo lamentablemente pues entre comillas también, como la fuerza de bueno, ahora sí, vamos a dejar este fracaso y ahora sí nos vamos a iluminar y ahora sí vamos a publicar que ya tengo un poquito más de reconocimiento, entonces seguramente ahora sí, no, nada de eso. Entonces ahí vamos como con esos procesos, pero sí fue bien interesante sentir cosas que el señor se inventó ahí con Oscar. Ok, contame vos cómo ves todo esto, porque también obviamente sos un artista dentro de lo que vos haces. Contame cómo lidias estos temas del fracaso y si crees que los fracasos te forman para ser un mejor director y para tener una visión mucho más consolidada. Y, no sé, contanos un poco de eso. Pues un poco la película es el resultado de esa, como de esa análisis o de pensar esa situación. Yo creo que o ante todo lo que me interesaba con la peli era reflejar como también como esa
esa visión desmedida que tenemos del reconocimiento y esa necesidad de reconocimiento que te puede llevar a la obsesión y te puede hacer perder tranquilidad también, porque es como un poco el mantra de abrazar el error, un poco en la peli, como si la peli es fea, ¿no? Y está bien que esté fea, ¿no? Pues estéticamente, como que la cámara se mueve así y está bien fracasar. Pues digamos, porque no necesariamente la palabra fracasar es lo mismo para todas las personas. O sea, hay procesos donde uno hay veces puede fracasar, puede sentir fracaso y después estar mejor o triunfar en otras cosas. Tú antes de que empezara este podcast me decía que si estaba contento. Y es muy curiosa esa pregunta, porque ¿qué es? Pues estar contento por esto que está pasando y no necesariamente. Pues en este momento la peli mucha gente la está escuchando y ha tenido reconocimientos. Pero por ejemplo, a mí no me parece que este necesariamente es el punto donde yo me he sentido como en un momento de que diga estoy súper contento por esto. De hecho, me estresan muchas cosas de este proceso también. Y me genera zozobra también como productor que estoy corriendo por todas partes. He tenido momentos, por ejemplo, rodar a mí me genera me genera más emoción, me genera mucha tranquilidad, es muy emocionante. Es muy divertido. Muy divertido. Entonces como que es también como tomársela suave y aceptar que la vida no es perfecta y que porque las cosas cambian en la vida y muchas veces a uno le toca irse por otros caminos y es como aceptar también eso y puede llegar un reconocimiento o puede no, pero está bien también, o sea, en realidad está bien fracasar. Tengo una pregunta ahí para los dos. Con todo lo que acabaste de decir, ¿qué creen que es más doloroso, más fuerte? ¿Fracasar en un proyecto o sentir el fracaso como un artista? Pues es que también, por ejemplo, hacer cine es como el ciclismo, como que tiene un montón de etapas, como que si cada proyecto fuera una etapa y todas son parte de tu trabajo y en unas te puede ir muy mal y en otras puedes aprender. Por ejemplo, mi primera película, yo terminé la película como sintiéndome esa crisis como del proceso tan largo y tan tedioso, pues porque, digamos, era la pandemia, había muchas situaciones y en esta como, por ejemplo, yo he sentido que he madurado mucho en el aspecto de mi oficio, de aprenderlo y entenderlo mucho más. Y eso, y hay algo en la película que me parece muy bello para mí en mi proceso y es que intentaba que fuese una película muy mía y muy honesta y muy libre, sin importar tanto lo que pensara el mundo afuera. Y eso y yo creo que eso hizo que la gente se conectara mucho más con la película de cierta manera. Entonces como que la vida, las experiencias te van llevando por situaciones donde a veces puedes fracasar en un proyecto, como dices, o a veces, pero no necesariamente. Yo no creo que uno como en su oficio necesariamente fracase. En mi caso, tendría que decir que respeto mucho a los artistas. Y a pesar de lo que me dicen algunas personas que son allegadas, yo nunca me he creído artista, ni poeta, ni músico, ni nada, y ahora actor. Entonces, en ese sentido, claro, me dolería muchísimo más fracasar en un proyecto. Válido. Yo es que siento que son cosas que pasan. Esta pregunta se me acaba de ocurrir. Me encantaría saber, creería, puede que sea una suposición mal hecha, pero conforme vos vas avanzando en tu camino como cineasta, vas obteniendo mucho más reconocimiento, también las expectativas suben. Y es como, bueno, ¿qué va a sacar Simón Mesa ahora? ¿Qué va a sacar? ¿Qué se viene? Puede que pase. Como vos, ¿cómo te relacionas con eso? Porque ya has estado en Cannes, te ha ido extremadamente bien. Esta vez también te fue muy bien. Como, ¿qué tanto llevas esa presión de, pucha, ¿qué voy a hacer ahora? Creo que esta vez, pues, o siento que es menos. Creo como que yo ya he pasado por esas situaciones y he sentido presión como con lo que he hecho antes, como que sí he sentido como, uy, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ahora siento como que es más, tengo más, una cierta madurez, más madurez, por así decirlo, que me hacen entender
qué es lo que quiero hacer y cómo quiero hacerlo. Y no necesariamente porque hay una expectativa de algo. Entonces como que estoy intentando hacer algo que sé que es lo que me interesa y que sé cómo hacerlo. Entonces pues eso pienso ahora. Claro que a veces, claro, uno piensa, pues yo, sobre qué hago, qué cuento, qué hago, que sea como natural, orgánico, continuar en mi trabajo, pero trato de mantener eso y sobre todo mantener mucho con la tranquilidad. Me interesa mucho la tranquilidad. ¿Y siempre te has considerado esta persona tranquila o No, ha sido no. como, te ha tocado como Yo tengo madura, que... no, yo he sido, era una persona todavía mucho más ansiosa, más, pues todavía lo soy un poco, pero digamos, yo creo que uno va madurando también en los años y va cambiando y va, sí, madurando. Y yo sí me siento una persona más tranquila de lo que era antes. Me encantaría preguntarte a vos también por ese lado y es, te volviste actor, que vos decís como que no, yo no me siento 100% identificado con nada de esto, ni con ser un poeta, que está bien, pero ahora que esto pasa, como qué tantas dualidades ves en tu vida siendo como todo esto que la sociedad te dice que ahora sos. ¿Y cómo lo has sentido? Hace poquito le estaba contando a André que hace poquito leí una pieza donde vos hablabas que sentías todavía este personaje metido en vos, independientemente del paso del tiempo. Entonces, ¿cómo ha sido toda esta mezcla de mundos y de realidades? Sí, ha sido complicadito porque de todas maneras Oscar entraba en procesos de depresión y cosas de esas y de mucho licor y tal, pero lo siento como muy, muy cariñosamente en mí, ahí está. Y ha sido duro, claro, porque de todas maneras yo he sido profesor durante 31 años y de un momento a otro se me viene esto encima y a pesar de lo que decía ahora, que no es que no me identifique pues con ello y no que no me siento tan actor, entonces, o tan artista, entonces que llegar de un momento a otro a que como nos ha pasado en Bogotá, que lo paren a uno, que la foto, que le digan esta cosa y la otra, siempre hacen que uno piense, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer enseguida? Yo tengo la fortuna de que a partir de mayo del próximo año puedo pues ya tengo la edad para la pensión como docente, seguramente no me voy a pensionar de una, pero ya tengo esa posibilidad. Entonces lo que pienso es que si llegan oportunidades, a pesar de que yo no sé si lo voy a hacer bien o no en este dualismo, y a pesar de que no me siento tan artista, pues sí tengo la fuerza y la energía de proponerme cosas y de tratar por lo menos de intentarlo independientemente de lo que suceda. Es decir, nadie puede dar más de lo que tiene y si nos invitan a hacer cosas, pues seguramente estaremos pensando, pero por ahora lo más importante es terminar esta profesión docente. Me encanta. Hojas de vida, por favor. Todos los trabajos se reciben. Me encanta, me encanta. Hay un tema ahí para los dos, esta pregunta también, porque vos sos docente. Tengo entendido que vos también diste clases cuando estabas enseñando cine y todo esto. Y me gustaría saber si esta película, en cierta medida, también es una reflexión tuya personal de lo que significa acompañar, guiar o incluso confrontar a un artista cuando empieza. Pues obviamente la vida, las vivencias que uno tiene como que se meten en la historia y mi experiencia como profesor también me hizo pensar en que fuese un profesor. Pero además la vida de muchos poetas, si uno ve en la realidad de muchos poetas que son poetas en Medellín, en Bogotá, son profesores, ¿no? Son como, esa es como es algo muy normal. De la poesía difícilmente se vive. Sí. Pero ¿sabes? A mí que me conectaba más con eso del personaje de George Lady, por ejemplo, era, por ejemplo, mis trabajos previos en el cine, como sobre todo cuando uno trabaja con actores no formados o como se dice, actores naturales. Y uno, hay como una cuestión que siempre es como un dilema ético de cómo uno toma una persona de un entorno y lo lleva a estar en una película. Y básicamente como que le cambia un poco el curso de la vida, ¿no? Pues, y eso tiene unos dilemas, ¿no? Y en los cortos que yo había hecho había personajes que eran muy similares a George Lady. Y es un poco como para mí era un poco esa relación que yo tenía con esas actrices también, un poco como, 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 como
la veo reflejada en el poeta y en Yurladi. Ok. ¿Vos qué toque personal sentís que le diste a esta película con todo tu trasfondo de docente y que no sé, a vos Simón te decía, no, ve, tal vez hagamos esto y vos decías, no, es que esto es así? ¿Te pasa? Nunca, sí, sí, nunca. No, pero fue un Pero fue porque hubo unos, digamos, ensayos previos, donde pudimos llegar a cosas así. Oh, y al principio cuando empezamos a ensayar con Uwe y con Kate y con todo el equipo de preparación, no había un guión. Pues conocíamos la historia, pero Weimar no la conocía porque era como llegar a ella a través del análisis Claro. de él como personaje. Entonces él era como un poco Entonces, entendiendo el personaje y agregándole cosas, porque habían cosas que yo estaba ahí y él salía con cosas y yo empezaba a escribir porque él que las decía, porque me parecían interesantes, que son de él, pues diálogos que terminaron siendo muy divertidos en la película y que surgieron en los ensayos, porque Weimar salía con esas cosas y uno era como... como que- ahí hay un sellito, y es que cuando yo estoy en clases en cualquier colegio, llega y empezamos la presentación y no falta la que se llame Alejandra. Entonces, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. Algo parecido sucedió en la película cuando la niña Yuladi me dice que había estudiado Alejandra Pizarro, entonces yo la metí, se me salió, entonces Simón. Porque es que Weimar en ese momento, o sea, el guión estaba muy definido, pero la idea era que también Weimar entendiera el personaje sin el guión un poco, y él tenía la libertad en los ensayos para decir lo que quisiera o hacer lo que sentía que el personaje podría hacer. Y ya al final ya no es esto así, o sea, porque como rodamos en un formato en 16 milímetros donde podíamos hacer 2 o 3 tomas porque era pues muy costoso, uno no alcanzaba, entonces sabíamos que podíamos jugar en los ensayos, pero ya en el rodaje ya no podíamos jugar más, ya era... Después de que me entregaron el guión definitivo, Sí. listo. No se le ocurra pues decir que no, ya no estallamos pues tanto. Que el guión definitivo lo influyó Weimar, o sea, fue después de los ensayos, digamos. Cuéntenme, ustedes que saben de todo este mundo, ¿cuál fue ese poema que marcó un antes y un después en su vida creativa? Pero dices en esta película o No, en el transcurso de tu vida. a mí No, lo que pasa es que hay varios que me están levantando la mano. No, pero yo creo que en la cuestión de la vida creativa sí fue recién salido del bachillerato conocer a Arthur Rimbaud y un poema llamado Una temporada en el infierno. Ese fue el poema. ¿Y vos? A mí siempre me gustó mucho cuando crecí en la adolescencia un poema que se llamaba Los Amorosos, creo que era de Sabines. Porque lo que Rimbaud dice es muy interesante en el sentido de que nos presenta en esa obra, digamos que ciertas dimensiones de los seres humanos en el sentido de su bondad, de su virtualidad, no digamos virtualidad, de su virtuosidad, o en contraposición de ella su vicio. Entonces es muy bacano porque es como una lucha entre el bien y el mal ahí, y eso me marcó mucho. Además el ritmo poético del hombre me gustó, como que de alguna manera tengo en lo poco que he escrito una influencia del man. Puro poeta, se cree uno raro. Se cree poeta maldito. Ay. No, sí, ese que estaba viendo, me acuerdo mucho de Los Amorosos de Sabines, no sé por qué me gustaba tanto ese poema, que hablaba pues como que me parecía a mí que era un reflejo también del artista, como que los amorosos no encuentran, como que siempre están sufriendo, y era como un poco como la vida del poeta. Ese me gustaba mucho, y digamos que para escribir la peli, yo nunca he sido muy de la poesía, o sea, no es que me he interesado enormemente la poesía, fue por ciertas personas que conocí el mundo de la poesía y empecé como a encontrarme muchos poetas pues de colombianos que me parecían interesantes, como Hatim, y en el proceso de escritura fue que encontramos, digamos, o que encontré mucho como la poesía, inclusive conocer a José Asunción, la vida de José Asunción a fondo, y el universo de la poesía
en Colombia. Vos contabas en una entrevista en 2014, entonces puede que no te acordes, 11 años. de un tema que es interesante. Entonces, hay premios, hay reconocimientos, Cannes, todo. ¿Cómo se siente volver a Medellín y volverte a sentir como, vos lo dijiste, no lo estoy diciendo yo, un huevón que coge el bus? ¿Te acordás de haberlo dicho? No, pero es que eso lo hablábamos en Cannes, ¿no? Hoy yo como, no, creo que sí lo hablamos, que es como uno acá, es como una burbuja, porque es muy loco. Cannes es el universo donde uno ve a estos actores, lo que uno ve en televisión, gente muy reconocida, y el universo del cine. Pero también uno en Cannes ve mucha gente como uno que es cine de todo el mundo y que viene ahí a mostrarlo. Porque Cannes también permite eso. El valor, yo creo que de Cannes es que hay también está el cine, el universo del cine internacional, pues y hay mucha gente así, ¿cierto? Pero claro, uno llega a Medellín. Yo siempre he sido una persona pues como muy de la ciudad, muy de a pie, pues, o siempre me he sentido así, pues. Sí, es eso, es pasar del restaurante espectacular 5 estrellas donde estuvimos comiendo cosas que ni sabíamos que eran más sabrosas, a llegar a caminar en Río Negro y a lavar los platos. Es decir, es seguir siendo uno, no, es decir, creería yo en este caso que sería muy mal hecho que fuera de otra manera, pues entonces, no, la vida sigue. Me encanta. Bueno, mil gracias por haber estado acá. Espero que lo hayan disfrutado. Y gracias por hablar de un poeta, disponible en cines el 28 de agosto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, muy amable. Gracias.